Vamos ahora a la parte central del culto de esta noche. Quiero presentar a los oradores. Tenemos a Walter Heinze, que es psicólogo clínico. Nos habla de Argentina, y también nos va a acompañar Ethel Bonachera, que es psicopedagoga, y también participó en el armado del tema. No es coincidencia que se llame Bonachera, es mi hermana, por eso me resultó fácil conseguirlos para que puedan hablar a todos nosotros. Así que dejamos el tiempo en las manos de ellos. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a compartir. Mientras Siri trata de compartir un Power que vamos a pasar, vuelvo a marcar lo que mencionó Alejandro. Ahí vi que en la promoción no aparecía acá Tili, y es la autora ideológica y material. La charla, yo la estaría más bien acompañando. Es ella quien ha dedicado realmente mucho tiempo a toda esta tarea, así que... ¿Se ve? ¿Se ve el Power? Sí, se ve súper bien. Perfecto, bárbaro. Así que bueno, hecha esta aclaración, un poco la idea, y entiendo mucho mejor en base a lo que charlaron hace un ratito, el porqué de este tema, ¿sí? Que han hecho una campaña sumamente interesante con la llevada de los globos, los libros, que es un mensaje de esperanza para aquellas personas que atraviesan esta situación difícil. Y que, bueno, de eso vamos a charlar un poquito, de conversar con ustedes durante este rato. ¿Cuánto tiempo tenemos para ser breves y buenos? Tómense el tiempo necesario, así que la noche es larga, así que tranquilo. Uy, no, pero no queremos quedarnos solos. Claro, larga y calurosa por lo que escuché. Sí, sí, así que, pero acá tienen el tereré, tienen... Bueno. Está muy bien. Así que no hay problema. Bueno, bueno, un poco arrancábamos con esta segunda lámina, porque por ahí como cristianos nos preguntamos si lo que nos pasa cuando sentimos depresión, tristeza, tiene que ver con que si estoy enfermo o tiene que ver con poca fe. Y partimos lo que vamos a compartir con ustedes desde una base de entender de que a muchas personas que nos ilustra la Biblia han pasado por situaciones de tristeza, culpa, dolor, angustia, depresión, a tal punto que, por ejemplo, Jeremías, cuando estaba en el exilio, le pedía a Dios que le quite la vida, ¿sí? Tan así era su angustia, su dolor, que no quería seguir viviendo. Y así encontramos otras que los ilustramos, Jeremías, ¿sí? el profeta que escribió Lamentaciones, tan luego con el título del libro, Elías, ¿sí? Que también... Jonás, desde Adán y Eva podemos comenzar, han pasado situaciones de aflicción y evidentemente que son situaciones por demás humanas. Desde que entró el pecado al mundo, tenemos aflicciones, sentimos angustia, sentimos culpa, sentimos dolor. Si entramos en las historias de las personas que vimos, vamos a poder entender cuánto dolor tenían y cómo Dios les ayudó en esa situación. Entonces este es nuestro punto de partida, entender de que esto es una enfermedad que no tiene que ver con una falta de fe, puede influir en todo caso en cuanto a por algunos síntomas, ¿sí? Pero primariamente esto tiene que ver con una enfermedad. Para entender esta enfermedad tenemos que entender cómo funciona nuestro sistema nervioso. Y lo compararíamos con una máquina, con una computadora. Está compuesta por lo que se llama el hardware, que es la parte
mecánica, física, y el software, que es el programa, ¿sí? Nuestro hardware es el cerebro, ¿sí? Que está compuesto por sustancia gris, blanca, neuronas, todo el tejido cerebral, y que hay interconexiones. El cerebro está compuesto por 101 órganos, ¿sí? Ensamblados e interconectados entre sí, y que hacen una interconexión continua, ¿sí? Uno con otro. Y esta es la parte que le da sustento, ¿sí? Para que funcione el programa, ¿sí? El programa sería como el Windows 10, ¿no? El sistema operativo. Ahora, ¿quién carga ese programa? ¿Sí? Lo vamos cargando desde nuestra más tierna infancia, ¿sí? Desde que nacemos, a lo largo de la vida, y lo vamos cargando con las creencias, nuestros valores, principios, el idioma, ¿sí? Y eso es lo que utiliza justamente nuestro cerebro para poder trabajar. Ahí la fe y la religión estarían dentro del software que tenemos cargado, y sería también lo que nos va a dar una cierta inmunidad y nos va a ayudar a enfrentarnos a muchas problemáticas. Normalmente, a través de la vida, vamos pasando por distintas etapas y vamos pasando por distintas situaciones, y es normal que nuestro sistema se mueva en función de las emociones y de las situaciones que nosotros pasamos, nuestro sistema emocional, por así decirlo. Cuando nos sentimos, cuando alguien nos hiere, cuando perdemos a alguien, por ejemplo, sufrimos una pérdida familiar, o perdemos un estado, ¿no? En una separación, en un divorcio, puede ser temporal, podemos perder un trabajo, puede ser definitivo en el caso de la muerte de alguien. Bueno, todos esos son motivos de tristeza en este caso. La tristeza la vemos como es una emoción, es habitual, es necesaria, es lo que nos provoca determinadas situaciones que son difíciles de manejar muchas veces y que nos hieren, que nos sacan de esa estructura, y justamente nuestra estructura tiene que tener la movilidad suficiente para ir junto con esas circunstancias. Cuando pasamos por circunstancias tristes, nos moveremos hacia el lado de la tristeza, y cuando pasamos por situaciones alegres, nos moveremos para el lado de la alegría. Cuando esas tristezas o las situaciones nos superan y se van ahondando a través del tiempo, y se tornan muy dificultosas y superan nuestras capacidades para afrontarlas, es como que se van haciendo más crónicas y se pueden transformar en un trastorno. Ese trastorno es la depresión, justamente. En la depresión nosotros sentimos mucha angustia, se siente un sentimiento de desesperanza muy grande, hay un sentimiento de vacío, y justamente hay todo un conjunto de síntomas que se pueden dar y que permanecen a lo largo del tiempo. Si viéramos la imagen del cerebro de una persona con depresión, podríamos ver eso que se puede ver ahí en la diapositiva, ¿no? Una persona con depresión tiene una activación muy por debajo de lo que es normal.
el nivel de serotonina, que es el neurotransmisor que regula el estado de ánimo, también es inferior a lo normal. Y eso hace que disminuya la atención, la concentración, la memoria, y si pudiéramos clasificar, no vamos a hacer una clasificación de los tipos específicos que hay de depresiones, pero generalmente cuando se afecta el sistema nervioso, se afecta el cerebro, se afecta la química cerebral, hablamos de una depresión endógena, es decir, que la biología y la química nuestra están afectadas, y eso hace que nos sintamos depresivos, con tristeza y con una tristeza permanente. Bueno, esto por un lado, la depresión endógena o depresión típica que conocemos, ¿sí? Se contrasta con, por ahí, una clasificación más general estamos haciendo, no vamos a ir en profundidad, como decía Tilly, con lo que es la depresión exógena, ¿sí? Que tiene más que ver, a diferencia de la anterior, que tenía más que ver con el funcionamiento y la estructura de nuestro cerebro, ¿sí? Donde ustedes vieron esa comparación entre cómo funcionaban las interconexiones neuronales de una persona normal y de alguien que sufre de depresión. Esa diferencia realmente es notable a simple vista. En esta comparación que hacíamos, que tiene que ver con el software, con nuestro programa, ¿sí? Que vamos incorporando desde la más temprana edad, nuestros pensamientos, nuestras creencias, ¿sí? En algunos casos, hay algunos autores que las llaman creencias irracionales, que por ahí llegamos a tener, hace que se modifique ese hardware, ¿sí? Y termine produciendo que estos acontecimientos de tristeza que nos pueden suceder en la vida, terminen transformándose en una depresión, ¿sí? Por ejemplo, pensamientos absolutistas, todo me sale mal, nada me va bien en la vida, hacen que uno tenga una visión sumamente negativa y totalitaria, ¿sí? Con esto del todo o la nada. Una característica que vamos a encontrar en todos los tipos de depresiones, sean exógenas o endógenas, es la abulia, ¿sí? La abulia es la falta total de voluntad, ¿sí? Que encontramos en las personas que sufren de depresión. Si tendríamos que ponerle otro nombre a la depresión, ¿sí? Le pondríamos algo así como la enfermedad de la voluntad. Nos vamos a encontrar con que las personas que sufren esta enfermedad les resulta un esfuerzo absolutamente todo, desde levantarse, desde desayunar, pueden pasar quizás una mañana tratando de hacer una tarea como es ordenar un placar, y se van a quedar frente a esta tarea y no van a poder tomar la decisión de poder llevar adelante esta actividad, pero no porque no quieran, ¿sí? Sino porque realmente no pueden, ¿sí? Hay una afectación del sistema nervioso y que esto hace que sea imposible para las personas llevar adelante estas tareas que a veces son tan habituales, tan sencillas. Ahí creo que la gráfica de la hormiga es muy clara, ¿no? Les pesa sobre sus espaldas tener que hacer estas actividades tal como que si llevaran un peso muchísimo mayor del que pudieran soportar. Para que haya voluntad, sí tiene que haber un deseo, conciencia, finalidad previa a la ejecución. Cuando se enferma la voluntad, se pierde el deseo, se pierde la conciencia, hay indecisión y por lo tanto la ejecución, ahí sí se ve totalmente afectada. Y lo mencionamos porque por ahí es uno de los temas centrales a la hora de poder ayudar a las personas. Para poder hablar de depresión, tenemos que hablar de un conjunto de signos y de síntomas, ¿sí? Tienen que estar presentes 3 o más de los siguientes síntomas que vamos a mencionar, y no de manera aislada, porque por ahí tristeza, como bien mencionaba Tilly hace un momento, todas las personas podemos padecer,
es habitual, es normal que frente a determinadas situaciones podamos padecer tristeza o podamos padecer angustia. Ahora, si empezamos a sumar tristeza, desesperanza, sensación de vacío, cansancio, fatiga, dolores que no podemos explicar de dónde vienen, aumento o disminución del apetito, ¿sí? Alteraciones en el sueño, fíjense que vamos mencionando varios síntomas, ¿sí? Dificultad en atención, concentración, memoria, y estos síntomas perduran más allá de 2 semanas, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar de que la persona está gestando seriamente una depresión y que va a necesitar algún tipo de ayuda. Creo que me olvido algo, pero bueno, cualquier Por cosa. ahí una creencia que tenemos es que la persona con depresión está como tiradita en una cama y, y está como incapacitada y como que no piensa en nada, y la realidad es que la cabeza de la persona que está con depresión no para, y hace mucho esfuerzo para poder a realizar las mínimas cosas que cotidianamente tenemos que hacer. Entonces, por ahí es raro, pero pareciera que no podría existir la depresión ansiosa, pero en general la ansiedad y la depresión son como una moneda, que tiene esas dos caras y que se suelen presentar, digamos, ambas. Hay una ansiedad muy grande en la mayoría de las personas con depresión. Me acordé lo que Sí. quería decir, gracias. Además de esta depresión ansiosa como síntoma, ¿sí? También las personas pueden experimentar, y justamente de esto han trabajado en estos días, son ideas de no querer vivir más, ¿sí? O de querer morirse o matarse directamente, ¿sí? Esto es propio de la depresión. Es muy probable que si la persona no estuviera sufriendo de esa depresión, no tendría este tipo de pensamientos. Entonces hay que entenderlo dentro del contexto de la enfermedad. Y en este caso no es que la persona no entienda o no pueda aceptar a Dios o no entienda el valor de la vida, sino que es tan dolorosa y es tanto el padecimiento que no tienen ganas ni de levantarse ni de respirar, o sea, como que está invalidada para hacer las cosas mínimas. ¿Cómo se trata o se cura una depresión? Básicamente, primero hay que hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Aquí, si bien hablamos generalidades, pero tenemos más de 20 depresiones distintas, entonces hay que poder ubicar qué tipo de depresión estamos hablando. Y por otro lado, si tenemos un buen diagnóstico, vamos a poder hacer un buen tratamiento. La bibliografía lo que recomienda es básicamente, hacer un abordaje integral. Nosotros podemos adoptar un abordaje ya sea solo farmacológico, solo terapéutico, o solo a través de meditaciones o con la vida espiritual, pero la integración justamente de todos estos factores es lo que hace que la persona se recupere más rápido. No sé, no da para hoy, pero en algún momento podríamos contarles nuestra experiencia aquí en el Servicio de Bienestar Mental, en el Sanatorio Dentista del Plata, donde trabajamos psicólogos, psiquiatras y capellanía, ¿sí? Todos con el mismo esfuerzo y con el mismo protagonismo, entre comillas, frente al paciente, ¿sí? Porque sabemos que cada una de las patas de este tratamiento es sumamente importante, sumado a actividad física, recreación, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, recién mencionamos todas las características que se presentan en el trastorno depresivo, pero puede haber algunas variaciones en cuanto a la manifestación, en cuanto a la manera de expresar la depresión. No es que nada de esto es una regla, son algunos parámetros
y están basados en estudios, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es que ningún hombre va a demostrar la depresión de la forma en que lo dicen los libros, pero muchas veces, por la sociedad, por la cultura en la que estamos inmersos, el hombre suele escaparse a aceptar que tiene determinados síntomas. Entonces, esos síntomas aparecen como disfrazados. Generalmente, la tristeza aparece en el hombre en forma de irritabilidad, de ira, de hostilidad. Es muy común encontrar que utilice comportamientos defensivos, que son comportamientos de escape. Entonces, en vez de enfrentarse a la situación de dolor o a la situación que lo está poniendo mal, se refugia en el trabajo, en los deportes, en otros hobbies, y al haber un aumento de los impulsos, pueden adoptar inclusive algunos comportamientos que pueden ser riesgosos o imprudentes. Como decía antes, ¿por qué no se lo diagnostica? No es que el hombre tenga mucha menos depresión que la mujer, sino que en general es mucho más resistente a aceptar tratamientos de salud mental. Entonces llegan mucho menos a la consulta. Pero hay que estar muy atentos porque a veces presentan ideaciones suicidas o presentan o mencionan muchas veces cuestiones relacionadas con la muerte o con el suicidio, y a veces ya es muy tarde cuando queremos hacer algo por estas personas, ¿no? En el caso de las mujeres, generalmente casi es como también cultural, esto de ver que las mujeres aceptamos con más facilidad nuestras vulnerabilidades, y en general están, dice, 2 veces más propensas somos que los hombres a padecer depresión. Y de por sí tenemos factores biológicos que son la causa de esto. Los cambios hormonales en la pubertad, inclusive las mujeres todos los meses pueden, con el síndrome premenstrual, se puede transformar en un trastorno y generarle muchos inconvenientes a las mujeres que padecen este trastorno, inclusive al punto de tener que dejar trabajos, estudios, porque la depresión es tan severa debido a los cambios hormonales que no puede mantener un proyecto. Bueno, en el embarazo son sabidos los cambios hormonales que hay la depresión posparto también es muy conocida, y nuevamente en la menopausia hay otros cambios hormonales que también hace que la tendencia aumente a sufrir depresión. Y por último, también hay factores que están relacionados con lo cultural. Y acá muchas mujeres son el sostén emocional de la familia, no cuentan con, se tienen que hacer cargos ellas solitas de toda una familia, y hay una sobrecarga en el trabajo, y la mayoría de las mujeres no solamente se hacen cargo de su familia, sino de personas ajenas a la familia que también tienen que ayudar a cuidar. Bueno, y por último... No es solo cosa de adultos. Que no es solo sí, no es solo cosa de adultos. Los niños y los adolescentes y jóvenes se deprimen. La depresión en los niños por ahí es un poco más complicada de ser detectada. Y generalmente la detectamos en la escuela. Y los chicos hacen síntomas en la escuela, que es donde pasan mucho tiempo y es donde por ahí reciben mucha atención.
y entonces los maestros suelen llamar a los papás, haciendo alusión a que el rendimiento escolar bajó mucho, y por ahí es muy difícil de detectar porque justamente los chicos no poseen el vocabulario para poder expresar lo que están sintiendo, cómo lo están sintiendo, por qué. Entonces pueden mostrar una conducta muy irritable, pueden mencionar mucho esto de que estoy aburrido. Podemos también ver subas y bajas en su peso, un cambio en el sueño, y muchísimos problemas para concentrarse, para razonar, para tomar decisiones, y también se suele ver un aumento de la impulsividad, pueden jugar a juegos que sean riesgosos, inclusive hablar reiteradamente sobre la muerte o el suicidio. Bueno, por lo menos un pantallazo de los signos y síntomas de la depresión y esta diferenciación por género y también por edad también, que digamos, por ahí nos ayuda a tener mucho más claro cómo se da en los diferentes grupos. Ahora, ¿cómo ayudamos a estas personas? No siendo profesionales, ¿sí? Sino como red de apoyo, como familiares, como amigos, como hermanos de iglesia. Nos encontramos muchas veces en el consultorio con algunas frases célebres, ¿sí? Y lo decimos irónicamente, ¿sí? Esto de que se le pide a la persona con depresión que ponga voluntad, ¿sí? Pero nosotros queremos ayudarle, pero no se levanta de la cama, no pone voluntad. Le decimos que tiene todo para estar bien, que es una persona sumamente bendecida por Dios, mirá cuántas cosas lindas te rodean. Y como hablábamos hoy, pasan dos cosas. En primer lugar, se enferma la voluntad y no le podemos pedir a alguien que no tiene voluntad que ponga voluntad. Vamos a ver, le podemos pedir otras cosas. Y por otro lado, cuando nos deprimimos, nos ponemos como una suerte de lentes oscuros a través de los cuales se ve la vida, y es muy difícil encontrar las cosas lindas que nos rodean y todas las bendiciones que hemos recibido. Entonces, por ahí no sería este camino de pedirle a alguien que en realidad está haciendo un esfuerzo enorme para sostenerse en pie, para no quitarse la vida, para despertarse cada mañana, ¿sí? Pedirle, mirá, salgamos a caminar 4 kilómetros, ¿sí? Lo que pasa es que vos no pones voluntad. Entonces, digo, este no sería el camino más viable, ¿sí? Para recorrer. Sí, podemos promover una buena salud mental desde ayudarle a que tenga una dieta saludable. Recuerden que las personas con depresión pueden tener disminución del apetito o aumento, eso depende del tipo de depresiones. Si hay aumento de apetito, porque una depresión y van a comer demasiado, van a comer muchos carbohidratos, ¿sí? Entonces no les va a ser de utilidad una dieta desbalanceada, así como la inanición, ¿sí? Suele haber anorexia, ¿sí? No como el trastorno en sí mismo, sino la falta de apetito en la persona que está deprimida también. Otro punto es restablecer el ritmo de sueño. Por lo general, la persona que se deprime altera el ritmo circadiano y termina estando despierto más de noche que de día, haciendo prolongadas siestas. Entonces, hay que ayudarles a que la noche sea para dormir y que el día sea para estar despiertos. Puede hacer pequeñas siestas a pequeños intervalos, y esto no, veo, justamente como está cansado, como tiene mucha disminución de la energía, necesita reposar. El sueño es una parte fundamental. Este neurotransmisor que hoy hablaba Tiri, que es la serotonina, se repone en nuestro cerebro cuando nosotros descansamos, ¿sí? Cuando estamos durmiendo, el cerebro sigue trabajando para poder reponer ese neurotransmisor. Entonces es importante que la persona descanse, pero en lo posible que descanse de noche, fundamentalmente, y de día, como decíamos, bueno, hacer en todo caso siestas más cortas. Bueno, una cosa
que es importante tanto para niños, adolescentes, adultos, ancianos, es limitar el tiempo frente a las pantallas. Inclusive si fuera posible salir de las redes sociales, aunque sea temporalmente. Hay cada vez más estudios, hay inclusive series que en mismo Netflix aparecen hablando acerca del efecto que tienen las redes en la vida de las personas. Generalmente lo que vemos en las redes es un índice de bienestar inalcanzable, que nos termina generando una frustración enorme. Imagínense si uno como adulto se siente frustrado de no poder llegar a algunos estándares, que tal vez uno lo razona, se ríe y pasa, pero los niños y adolescentes les cuesta mucho más poder lidiar con esto. Es muy difícil, por ejemplo, cómo se pone en juego la popularidad de los chicos, cómo se atacan, cómo hay violencia, y bueno, ni que hablar de todo lo que está relacionado con el grooming o el bullying que sucede a través de las redes, y, o sea, y lo que está relacionado a los acosos y a cuestiones que nos terminan dañando y afectando muchísimo la autoestima, y bueno, desencadenando un montón de otros problemas. Sí. No sé si vas a agregar algo, pero también el tema de la limitación frente a las pantallas, sobre todo tardecita noche, por el tema de la luminosidad, ¿sí? Hay estudios que están mostrando cómo esto activa el sistema nervioso y evita que tenga un descanso reparador. Entonces, uno podría llegar a usar las pantallas hasta las 5 o 6 de la tarde y evitar, así como evitar mateína, cafeína, etcétera, después de ese horario, ¿sí? Para tener una buena higiene del sueño, con el tema de la luminosidad de las pantallas, también sucede lo mismo. Bien, en contraposición a eso, justamente fomentar todo tipo de actividades al aire libre y con luz solar. La luz del sol es fundamental, y bueno, Elena de Huay, ahí anexamos una cita muy cortita que dice que al realizar ejercicios como caminar, la mente se aparta del yo y se concentra en otras cuestiones que nos sacan de nuestra propia perspectiva, que por ahí es la que nos está haciendo daño. ¿Cómo más poder ayudar? Bueno, hay algunas otras cuestiones a tener en cuenta. Pasar tiempo a solas con la gente más cercana, ¿sí? Con los padres, con amigos, con pareja, con mascotas, pero fundamentalmente esto, a ver, tiene que ver con la contención, ¿sí? Para evitar la soledad. La soledad no es buena consejera, por lo general, y a veces la persona que está con depresión tiende a querer estar solo, ¿sí? Por ahí podemos acompañarlo y no es necesario que estemos hablando, que estemos diciéndole cosas, leyéndole, ¿sí? Por ahí quieren estar tranquilos, y el hecho de estar en compañía, sin decir nada necesariamente, ya es de una gran, gran ayuda, ¿sí? Porque uno de los puntos más abajo, explicamos que las personas se agotan fácilmente, ¿sí? Entonces, toda actividad que hagamos, ya sea la exposición solar, la actividad recreativa, la actividad física, tiene que ser muy breve, ¿sí? A veces, exacto, y de pequeños escalones. Apenas, no sé, el nivel de atención y concentración más o menos se estima que es de unos 45 minutos en una persona en estado normal. En una persona con una depresión, ese nivel es muchísimo más bajo, que oscila entre 5 y 15 minutos. ¿Sí? Entonces, las actividades que hagamos con la persona que vamos a querer ayudarle, no puede ser un paseo de 3 horas.
¿sí? Tiene que ser algo breve, algo que pueda realizar, porque por ahí le podemos dar alguna tarea, no sé, de un cuadernillo de estimulación cognitiva, le damos una tarea de un ejercicio que es irrealizable para ellos y se va a frustrar más. Entonces, a veces jugamos, entre comillas, jugamos con nuestros pacientes y le damos rompecabezas de 6 piezas, ¿sí? Que un niño lo puede armar, pero como está afectada la concentración, la memoria, las praxias, está enlentecido todo el proceso lógico del pensar, el poder armar, aunque sea algo tan pequeñito, ¿sí? Le da la posibilidad de sentirse realizado, de que lo logró, y de que puede realizar cosas, ¿sí? Asimismo, hoy cuando hablábamos, por ejemplo, de ordenar un placar, ¿sí? Y la idea es que no ordene el placar entero, que de último ordene un cajón, ¿sí? Durante un momento de la mañana, ¿sí? Porque si le das una tarea tan grande que no la puede realizar, se va a sentir frustrado y lo que menos necesita esa persona es frustrarse más, porque tiene la intención de querer hacer, pero el cuerpo no le acompaña, ¿sí? Entonces, tiene que hacer hasta donde puede, y no más que eso, ¿sí? Bueno, esto más o menos en rasgos generales, en cuanto a actividades, y cuanto las actividades sean más conductuales, más pragmáticas, ¿sí? Es mucho mejor, ¿sí? No vamos a poner a alguien que esté deprimido a dar una clase, ¿sí? Es preferible que, no sé, por ahí lo queremos hacer y decimos, tomá a cargo la lección de la escuela sabática, ¿sí? Es preferible que esa persona, en todo caso, pueda con suerte participar, pero no sé, acomoda, si nos reunimos en el templo y la persona quiere ir, que acomode la silla, que sean mucho más conductuales las actividades que haga, y no tanto de ejercicio mental porque se va a tender a agotar más rápido. La idea es promover, ¿sí? Pensamientos positivos. Hoy les decía que cuando estamos con una depresión, nos ponemos los lentes oscuros para ver la vida. La depresión hace que tengamos un montón de pensamientos automáticos de carácter negativo, ¿sí? Esto de no puedo hacer lo que quiero, todo me sale mal, estoy arruinado, tengo mucha culpa. Entonces, estos no son pensamientos elaborados, sino que son pensamientos que surgen desde la enfermedad. Son automáticos y muchas veces cuando los contrastamos con la realidad, nos damos cuenta que no encajan. Recuerdo algún paciente que decía que estaba fundido, arruinado, y cuando voy a charlar con la familia, él tenía un colegio, me dice, mira, este año superamos el nivel de matriculación de lo que fue respecto del año anterior, ¿sí? Pero fíjense cómo la percepción de esta persona era otra, era diferente. Y por más que le muestre las evidencias, seguía sosteniendo de que estaban arruinados económicamente en el colegio. Entonces la depresión impone algunos pensamientos, y la idea es tratar de ayudar a sustituirlos justamente contrastando por pensamientos más realistas, lógicos, racionales, que sean más elaborados, ¿sí? Eh, por ahí la persona se puede equivocar, no sé, en una actividad que le damos, y lo primero que dice, soy un tonto, soy un torpe. Ahora, uno puede permitir equivocarse, ¿sí? Y eso no significa que seamos tontos o torpes, sino que cometimos una equivocación. Pero la depresión nos hace ver que en realidad las equivocaciones han sido todo el tiempo, de manera constante, etc. Y eso es lo que hay que trabajar y generar. Es muy difícil, no es la idea de decirle, tenés que pensar distinto. En todo caso, fíjate, mirá, fíjate que has logrado esto, ¿sí? Que has podido hacer esto otro, quizás no como quisieras, pero sí como podés. ¿Qué papel juega la espiritualidad dentro de una depresión? Si ustedes googlean espiritualidad y depresión en Google académico, van a encontrar miles de investigaciones, literalmente miles de investigaciones, que se han desarrollado y han visto la importancia de la espiritualidad en la vida de la gente. Digo, esto no es solo una cuestión de fe. Digo, nosotros por ahí lo podemos entender, pero hay mucha gente que necesita evidencia y han empezado a estudiarlo, ¿sí? Y lo que encontraron es que las personas que
en general practican una vida religiosa o espiritual, tienden a tener mejor autoestima, la espiritualidad actúa como una fuente de fortaleza y esperanza, sienten mayor satisfacción en la vida en general, ¿sí? Realmente son muchos los factores protectores, ¿sí?, que nos brinda la vida espiritual. Entonces, hoy les contaba que en nuestro servicio trabajamos justamente con los capellanes a la par, todo tipo de enfermedad, digamos, mental que atendemos, y realmente hemos visto la fortaleza que le genera a la gente la vida espiritual, aunque no la hayan practicado antes. Ahí vamos a leer juntos dos textos que nos gustaron mucho porque nos ponen en relevancia lo que podemos hacer nosotros si nos animamos a ayudar, así como hicieron en la iglesia de este día de repartir los globos amarillos y de poder estar al servicio de las personas. Dice en Mente, carácter y personalidad. no, ese es en el Ministerio de Curación, perdón. A cualquiera de ellos, desanimado, enfermo, tentado, caído, Jesús le dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que necesitaba y que podía entender. A otros que peleaban, con el enemigo de las almas, a otros que peleaban con el enemigo de las almas, los animaba a que perseveraran, asegurándoles que vencerían, pues los ángeles de Dios estaban de su parte y le darían la victoria. Los agentes humanos son las manos de los seres celestiales, quienes emplean las manos humanas en el ministerio práctico. Al unirnos con estos poderes omnipotentes, participamos de la naturaleza divina y al eliminar el egoísmo de nuestras vidas, se nos conceden talentos especiales para que nos ayudemos mutuamente. Es hermoso ver cómo podemos ser coayudadores de los ángeles cuando nos ponemos a ayudar a los demás. En este caso, nos ponemos a ayudar a personas que pueden estar padeciendo alguna situación de desánimo, o que a lo mejor ya esté instalada, o a lo mejor sea circunstancial por la situación que nos toca vivir en el mundo. Hoy en día estamos sumamente atacados y sentimos que nuestro estado de ánimo no logra tener la estabilidad que nosotros quisiéramos. En las distintas investigaciones que fuimos leyendo, hechas ahora, justamente se plantea esta inconsistencia que todos estamos teniendo con respecto al ánimo. En un mismo día pasamos de sentirnos a veces eufóricos, ordenados, estructurados, a sentirnos tristes, desanimados y con pocas capacidades. Y bueno, la realidad es que esta situación de por ahí tener que estar mucho más restringidos y con menos acceso a nuestros apoyos afectivos y sociales, por ahí pueden hacer que el ánimo decaiga y que nos sintamos bastante más tristes de lo que normalmente estaríamos. Así que es hermoso poder compartir específicamente este tema y que realmente pueda ser de ayuda para cada uno y bueno, haber contribuido en algo, a poder tener un poco más de herramientas para, bueno, combatir lo que nos puede estar haciendo mal en este momento. Como para cerrar, uno de los versículos
que por ahí para los momentos de zozobra, de angustia, resulta más agradable a nuestro espíritu, ¿no? Que dice, no temas, ¿sí? Hasta le podemos poner nombre, no temas Jorge, no temas Daniel, no temas Alejandro, no temas Estela, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Fíjense que Él nos esfuerza, que te esfuerzo, y no de vez en cuando, no a veces, sino que te esfuerzo siempre, ¿sí? Y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, hay mucho para hablar de depresión realmente, y por el tiempo que tenemos, un poco, realmente creo que la selección que ha hecho Tiri ha sido bastante apropiada. Yo no sé si hay espacios a preguntas, estamos con toda la disposición de responder lo que sepamos, no somos un oráculo que sabemos de todo, pero bueno, si hay algunas preguntas, con gusto podemos intentar ver de contestar algo. Muchas gracias, Tilly y Cookie. La verdad que fue muy interesante, muy instructivo y muy inspirado lo que dijeron. Para los que no sabemos nada de psicología, aprendimos un montón. Y el versículo que terminaste, Cookie, es maravilloso. A mí me ayudó mucho cuando estaba aislado y estaba con tristeza y amargura, me dio mucho ánimo. Así que, como dijo el licenciado Cookie, si tienen alguna preguntita, él está dispuesto a responderles. Y si no, vamos a ir cerrando. Tenemos un lugarcito para un par de preguntas si quieren hacer. Ahí veo que entró el pastor también de vuelta, se había salido un ratito. Hay una pregunta de Tomasa. Podés abrir tu micrófono. Sí, de hecho que yo quiero preguntarle si es bueno mudarse de un lugar donde tuviste una mala experiencia. Yo hace casi 1 año, 7 meses que me separé, estoy en divorcio y la verdad que sí estoy muy, muy mal y hace poco fui en lo de mi mamá, tengo 2 hijas. No quiero dejar la casa ni a mis hijas sola todavía y yo fui lo de mi mamá, me quedé ahí y yo tuve como si fuera que nací de nuevo, estuve feliz, estuve tranquila, pero yo volví a la casa y ahora no puedo, me cuesta mucho y no quiero mudarme porque hace casi 20 años que vivo en el mismo lugar y entonces estoy peleando, el lugar ya está para irme y no quiero dejarle a mi hija tiene 21 años y me cuesta mucho y me duele toda la cabeza, me duele, todo me duele. Hay días que no puedo levantarme, no es que no quiero, sino no puedo. Y quiero saber si... Mirá, por ahí voy a tratar de hacerlo general, más que particular. Puede ser de beneficio, puede ser para complicarte una mudanza, depende a dónde vayas. Si vas a un lugar donde ya conoces gente, donde tenés una red de contención, una red social, y no supone todo un esfuerzo de empezar de nuevo, ¿sí? De conocer gente, de que no sabes ni dónde queda el supermercado, dónde hacer compras, todo un ambiente, eso exige un esfuerzo que quizás en este momento no sé si podrás estar en condiciones de llevarlo adelante. Ahora, cualquier decisión que tomemos en este sentido, en el caso de una mudanza, también es algo que se puede revisar y se puede probar. Digo, el malestar tiene que ver con uno, no con la situación o el lugar necesariamente. Ahora, si hay un estresor en ese lugar que está machacando, y sí, lo más importante, a ver, si tenés una brasa en la mano de fuego, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Te la quedás o la soltás? ¿Sí? Entonces, si la logramos soltar, por ahí aliviemos el dolor, ¿sí? Pero bueno, en todo esto, en todo caso hay que probar y hay una cuestión temporal. Digo, vos podés decidir, cualquiera, digamos, ustedes frente a este tipo de situaciones, me mudo por 2 o 3 meses
y veo a ver qué pasa, si me es de beneficio, o si veo que no me sirve, regreso en todo caso, ¿sí? Pero hay que ver en qué condiciones me estoy mudando, y qué contacto vas a tener, en este caso, con tu hija, que es tu familiar cercano. Si te vas a mudar a 600, 800 kilómetros, es complejo. Ahora, si estás a una cercanía eh, mm, tolerable, ¿sí? El contacto no necesariamente se va a diluir tanto, ¿sí? Entonces, bueno, habría que ver en cuestiones muy particulares, en tu caso, si realmente analizarlo, digo, poder hacer un balance decisional, ver los pros, los contras, y como te digo, hay que ver si anímicamente da la capacidad para hacer esto que implica toda una mudanza y una adaptación a un nuevo lugar, ¿sí? Es para revisarlo cuanto menos y que lo puedas charlar con alguien. Y siempre lo que dice Cookie con respecto a armar, hacer una listita escrita al mejor estilo cuando uno era chico, que tenía que hacer una lista para poder acordarse de todas las cosas que tenía que llevar. Bueno, hacer una lista poniendo lo que sería positivo para realizar ese cambio y lo que es negativo en el cambio. Y por ahí eso siempre ayuda a instrumentar para qué lado nos podemos mover, en general. No sé si más o menos te respondimos. Sí, gracias. Jorge quería decir algo también. Jorge Estefan. Sí, bueno, estaba pensando, ustedes dijeron que la depresión lo que enferma es la voluntad, ¿verdad? Bueno, yo estaba pensando que en todo caso, no sé si estoy en lo correcto, lo que enferma es la buena voluntad, ¿verdad? Y desarrolla cosas negativas, ¿verdad? Entonces, yo estoy leyendo el libro que ustedes citaron, Mente, Carácter y Personalidad, y en la primera parte del capítulo 52 dice, por ejemplo, el ojo de Jehová está sobre lo que esperan en su misericordia. Y en el final dice que una de las cosas que ayudan a salir de la presión son concentrarse en las promesas de Dios y tener un pensamiento tal vez como el de Job, ¿verdad? Tenía tal confianza en Dios y decía, él por ejemplo, acá está escrito, ¿verdad? Aunque él me matare, en él esperaré. Exacto. Entonces yo creo que esas son las cosas que ayudan, ¿verdad? Yo hace poco pasé con un ser querido esa experiencia y esas cosas le ayudaron a salir del cuadro, ¿verdad? Desde luego que acá hay un montón de cosas que ustedes citaron que tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Y hay que leer un poco este libro para que también acompañado luego del tratamiento que Dios pone a disposición, ¿verdad?, de sus hijos a través de ustedes también, se complemente, ¿verdad?, la curación. No sé si estoy en lo correcto, ¿verdad?, pero es lo que más o menos estoy interpretando. Inclusive dice ahí ese libro es muy interesante, todo lo que le escribimos hoy en el Power es del tomo 2, pero Elena de White dice reiteradamente que focalizarnos en los otros, aunque nos sintamos mal, siempre es positivo, siempre nos ayuda a ayudar, y aunque sea egoístamente, porque vamos a recibir el beneficio, ¿no es cierto? Y que siempre ayuda, aunque ella decía, podemos estar muy tristes, pero si logramos tener palabras de ánimo para otra persona, aunque la persona no sepa, esas mismas palabras de ánimo nos van a estar sirviendo a nosotros mismos. Así que sí, Sí. Claramente es Sí. lo que hay que hacer. Y Jorge, además, digamos, sumamente interesante esto que nosotros con los capellanes llamamos la biblioterapia, ¿sí? Que tiene un espacio con nuestros pacientes justamente para conectarse con el Creador. Nuestros pacientes, la mayoría no son adventistas, ¿sí? Entonces se habla de una cuestión de espiritualidad,
y se le muestran estas promesas, se lee la Biblia con ellos. Entonces, cuando nos ensimismamos demasiado, nos conectamos mucho con nuestro dolor, ¿sí? En cambio, acá tenemos una mirada de esperanza, y el versículo que leíamos, Dios está siempre, siempre nos va a ayudar, siempre va a estar ahí. Hay una mirada esperanzadora, ¿sí? Así que totalmente, nosotros por lo menos coincidimos plenamente contigo, y esto cuando hablábamos de poner o proponer pensamientos proactivos, o no me acuerdo qué palabra, positivos, tiene que ver justamente con esto, ¿sí? Que esto genera otro tipo de pensamiento alternativo a la depresión y da otro tipo de mirada, inclusive una mirada trascendente, porque a pesar de que yo puedo estar mal, puedo tener una esperanza en algo, ¿sí? Que sé que, digamos, el beneficio a veces no necesariamente es aquí en la tierra, sino que tenemos un beneficio más adelante, y eso nos ayuda a tener un alma más sosegada, más tranquila, ¿sí? Veo, Roberto tiene una pregunta para eso. Sí. Roberto Mesa. Gracias. Entendí entonces que depresión es una enfermedad y como tal debe ser tratado, ¿no es así? Sí. O sea, necesariamente la persona, si por ventura nosotros verificamos, no somos médicos, pero ni tampoco tenemos condiciones de diagnosticar, pero si algunas de esas señales que fueron citadas, nosotros notamos en una persona próxima o algo así, deberíamos entonces llevarlo hasta el médico, ¿no es así? Mirá, sí, hay algunas depresiones que son leves, tenemos leves, moderadas, grave, grave con síntomas psicóticos, grave sin síntomas psicóticos, como les decía, hay muchísimos tipos de depresiones. A veces las depresiones leves, la persona se recupera sin necesidad de un tratamiento, sino con el acompañamiento. Lo ideal es que, sobre todo a futuro, para evitar tener recaídas, pueda tener algún tipo de ayuda, ya sea espiritual, psicológica, psiquiátrica, ¿sí? Si es de todas estas, mucho mejor, ¿sí? Para poder entender este proceso, que le pasa algo, que tiene una enfermedad, que la puede tratar, ¿sí? Y que puede hacer algo con esto que le pasa. No es normal, ¿sí? Sentirnos deprimidos, ¿sí? No es normal sentirnos deprimidos un mes, ¿sí? Bíblicamente Dios hizo vida para que la tengamos, y la tengamos en abundancia, ¿sí? Entonces, se contrapone hasta al deseo y la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, como bien referíamos, las personas podemos ser instrumentos de Dios, instrumentos de los ángeles de Dios, para ayudar a estas personas. Entonces, sí, probablemente lo correcto sea esto, poder orientarlos hacia algún tipo de ayuda profesional. Yo quiero hacer una pregunta, si se puede, hermano. Adelante, adelante. Yo soy la hermana Hilda. Yo es la segunda vez que tengo depresión, ¿verdad? Yo tengo problema de la tiroide, pero muchas cosas pasé, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios sobresalí, ¿verdad? Pero en estos momentos que vino la pandemia, yo recaí con mi depresión y tiendo luego a la depresión por el problema de la tiroide. Y lo que yo siempre no puedo dormir y alimentarme, bajé mucho de peso, pero ahora recién es que yo estoy tratada con mi doctor y tomo unas pastillas que me da el doctor, y a la noche tomo y ya me siento débil, porque así me da que hay a veces no tengo fuerza. Pero confío mucho en el Señor y siento y sé lo que pasa a una persona que está en depresión, que Dios me pasé por eso y puedo entender a esas personas que están en depresión, a esas personas que, vos sabes que hasta el punto de no, hay a veces que sentís que te querés morir, pero Dios te da la vida.
Dios es el que nos da la fuerza y la gente dice, ¿por qué se sacan la vida? Poné de tu parte fuerza, no llores más, pero es una cosa que ni a mi peor enemigo le deseo porque es una cosa muy grande que Dios quiso que escuche hoy, me encantó porque yo sé lo que es tener depresión, incluso cuando me fui a España, Dios me trajo de España con esa depresión de pánico que me restauró y ahora por la pandemia también volví a tener mi depresión, pero es una cosa que sin Dios no vamos a poder lograr y el amor y no estar solo porque nosotros buscamos compañía, no queremos estar solos, nos desesperamos, es una cosa que es una cosa que no sé, tan grande que una persona que ha pasado por depresión va a saber lo que es ese sentimiento. Y yo le doy gracias a Dios que me restauró y a la noche lo que yo no duermo si no tomo la pastilla, pero no es que me decae, sino no tengo fuerzas. Eso es lo que a mí me pasa. Hilda, varias cosas. En primer lugar, gracias por, bueno, poder compartir lo que te pasa con todos, igual que Tomasa, ¿sí? Que se han abierto acá al grupo, por tu sinceridad y espontaneidad al contarnos esto. Coincidimos con vos en esto, digamos, de que la ayuda tiene que ser amplia. Está bien que no te niegues a la ayuda farmacológica, sabemos que trae alivio pronto. Hoy te mencionaba que es fundamental poder dormir. Sí. Necesario poder dormir para que nuestro sistema nervioso trabaje y reponga, ¿sí? Esos neurotransmisores. Por otro lado, mencionaste algo re importante que no lo incluimos en la charla, que es que muchas veces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Las depresiones por ahí pueden venir por causas médicas o orgánicas. Un clásico ejemplo es el que vos mencionaste, que es por problemas de tiroides. ¿Sí? La glándula tiroides, exacto, por ahí el hipertiroidismo causa síntomas parecidos a ansiedad, ¿sí? El hipotiroidismo, caída de pelo, agotamiento, todos los síntomas exactamente igual que la depresión. Entonces es muy importante descartar que no sea un problema de la glándula tiroides, porque mal podríamos estar tratando la depresión y llevamos 2, 3, 4 meses de tratamiento y la persona no se recupera. ¿Qué está pasando? Y en realidad tendremos que haber empezado a descubrir que no es una causa orgánica, ya sea hormonal, ya sea por la presencia de un tumor, ya sea por algún otro tipo de enfermedad que genere síntomas similares a depresión. ¿Sí? Eso es sumamente importante lo que vos acabas de mencionar. Inclusive hay medicamentos que se nos dan para otras enfermedades que pueden también traer depresión. Entonces es interesante plantear esto, de poder hacer un diagnóstico y encontrar el origen real de la depresión. La depresión puede ser primaria y ser eso solamente, o puede estar debido a otros factores. Y así como hay factores que mencionamos que a la depresión la pueden ayudar para salir adelante, hay algunos factores que pueden entorpecer, ¿sí? Entre ellos, y es bastante frecuente encontrar entre los pacientes, el consumo de alcohol, ¿sí? Y no necesariamente es que la persona es alcohólica, ¿sí? A veces toman un poco de alcohol para relajar la angustia que les produce, ¿sí? Pero sabemos que el alcohol, y a veces otras sustancias, y automedicarse, terminan deprimiendo más. ¿Sí? En vez de ayudar, ayudan a corto plazo, pero en mediano y largo plazo se termina con una depresión mucho más agravada, y a veces doble el problema, la depresión más el alcohol. Digo por poner un ejemplo. Y algo más que el hermano de iglesia que presentó hoy en la actividad que hicieron como iglesia, mencionó algo muy lindo, que dice, fue algo así como la alegría de encontrarnos, ¿sí? De poder hacer algo juntos y compartir. Esto, Hilda, que vos mencionabas, la pandemia, sobre todo a personas que ya han tenido episodios de depresión, les ha caído muy mal nuevamente por la falta de contacto, ¿sí? Por ese afecto que necesitamos para manejarnos en la vida cotidiana.
Entonces, aunque sea virtual, pero es importante buscar ese apoyo y buscar ese afecto. Paro de hablar porque Sí. por ahí hay alguien que Gracias. preguntar algo más. Bueno, no veo manos levantadas. Existe. Roberto. Una preguntita que surgió ahora, mi señora pregunta. ¿Existe relación, por ejemplo, una persona que ya tuvo depresión, ya diagnosticada, tratada, tiende o es mito eso, que es más fácil que vuelva a caer en la depresión? Esa es una. Y la otra es cuando en la familia hay uno o dos que son depresivos, es más fácil que una otra también caiga en la depresión, o eso no tiene ninguna relación. Sí, está todo relacionado. La primera vez. La primera es si vuelve a recaer una persona. Ah, sí, claro. Tenemos una cierta predisposición, así como hay gente que tiene predisposición a tener acidez, probablemente ante cada situación estresante vuelva a tener acidez. O ante cada problema aparezca la acidez. Con la depresión pasa exactamente lo mismo. Cuando ya tuvimos algún episodio depresivo, es muy posible que se vuelvan a dar otros episodios a lo largo de la vida. Y eso es como, por eso estamos hablando como cualquier enfermedad, se va a volver a dar. Se trata. Y se trata y se previene. O sea, un poco es lo que decía Hilda, ella ya se dio cuenta que iba a volver a empezar por una fase depresiva, porque ya conoce, ya empieza a sentir las mismas situaciones que sintió con anterioridad. Entonces, por eso está bueno conocer toda la estructura que nos conviene armar para poder enfrentarnos de la mejor manera para la próxima vez. Y respecto a la cuestión heredada o genética, no es condición, ¿sí? No es que porque mis tíos, abuelos, etcétera, como decía Tilly, uno hereda la vulnerabilidad, la predisposición, pero no significa que necesariamente la tengamos que desarrollar. Por eso es muy importante esto de tener habilidades sociales, habilidades para resolver problemas, cómo los enfrentamos, poder desarrollar todo este tipo de habilidades y tener una visión esperanzadora, positiva de la vida. Ahí Elena Desquay en Mente, Carácter, Personalidad lo menciona también a esto. Son factores protectores que nos pueden evitar que pasemos por este tipo de situación, de enfermedad en realidad. Me acuerdo de una experiencia que el pastor Alejandro Bullón siempre contaba, que él llegó a conocer a una familia extremadamente rica, muy rica, realmente. El papá se había suicidado, el hijo posteriormente, su único hijo, se suicidó, y ella estaba para suicidarse también. Que podía escoger, bueno, cenamos en Nueva York hoy, sí, vamos entonces, y se va, muy ricos. Y le encontró a esa señora el pastor Alejandro Bullón, le ayudó y le sacó de ese estado. Entonces, por eso me refería también la posibilidad de que esa persona sea llevada en esa misma dirección es muy grande, aparentemente, porque comenzó con uno, pasó al otro y posteriormente a la otra también. Muy bien. Entonces, no hay más preguntas, parece. Hay una pregunta ahí de Marilyn. Ah, bueno, Marilyn. Y buenas noches Alejandro, Buenas buenas noches. Le quiero hacer una pregunta. A veces uno va al clínico cuando tiene un pico de estrés, con muchas cosas, muchos problemas, y el clínico te receta un antidepresivo. Y quería consultar si eso es correcto, porque
¿no será que ese antidepresivo causa un acostumbramiento? ¿Cómo lo dejo después? ¿Realmente es depresión o te dan nomás como para cargarte de energías? Tengo esa duda con ese procedimiento que hacen los médicos, ¿verdad? Solo el clínico te receta un antidepresivo con un ansiolítico. Bien. Varias cosas. En primer lugar, psicólogos, psicopedagogos no medicamos, ¿sí? Sí, al trabajar con psiquiatra y además de haberme capacitado, tenemos un poco de idea en este sentido. La charla nosotros le vamos a empezar a dar desde el estrés, ¿sí? Y vamos a arrancar desde ahí, ¿sí? Y tuvimos que acortar por razones de tiempo, ¿sí? Pero el estrés intenso y continuo puede llevarnos a una depresión, ¿sí? O a empezar a tener síntomas aislados de depresión. Supongo que el clínico, ¿sí? Realmente dentro de la medicina sí hay una rama que admiro mucho porque tiene que estudiar absolutamente todo, es el clínico. Si el clínico te ha dado algo es porque ha visto algunos indicadores que ameritan quizás la intervención farmacológica, ¿sí? Ahora, esto puede resultar cómodo, por un lado, decir, bueno, soluciono con esto, ¿sí? Pero si tiene que ver con estresores, porque hay algo que nos está estresando, entonces actúa como un parche, como una curita, lo que hay que resolver es el estresor, ¿sí? Y podés tener cierto acostumbramiento, es cierto, por eso para dejarlo no lo hagas por cuenta propia, volvé a consultar al médico porque hay un protocolo, ¿sí? Para poder abandonar la medicación después, ¿sí? Podés ir y decirle, mirá, resolví el tema, decime cuánto tiempo más tengo que tomarlo, cuándo empiezo a dejarlo, no lo hagas por cuenta propia. Volvé al mismo médico que te lo recomendó, ¿sí? Y que vea lo que has mejorado, cómo resolviste los problemas, y él te va a indicar cómo quitarlo. El abandono paulatino generalmente de la medicación es porque lo que hace en el caso de los antidepresivos es justamente generar más cantidad de serotonina, y esa, si lo cortamos muy de golpe, el cuerpo no la está fabricando. Entonces hay una disminución tan grande que viene un bajón muy grande. Entonces, esto siempre es como acumulativo y demora bastante, pero por eso lo que siempre es importante hacerlo con asistencia médica y estar justamente, y trabajar sobre los problemas, así atacamos las causas y no solamente se están atacando los síntomas. Marilyn, ¿quedó claro tu pregunta? Sí, sí, gracias. Muy bien. Entonces veo que no hay nadie más que quiera preguntar. No sé si, Pastor, ¿ves alguna pregunta más? Yo no veo más nadie. No quedé preocupado sí con la caída del cabello, que puede ser depresión, así que veo algunos que pueden estar con depresión aquí en el grupo, pero vamos a ver qué podemos hacer ahí. Así que... Las canas también, Pastor, no es edad, no es que tengo mucha edad, es el estrés. Pastor, le vamos a enviar que nos haga una terapia a Eliseo y a mí porque escuché que hablaron de la caída de pelo, me quedé preocupado. Hay que sacarle brillo nomás, eso yo creo que ahí se soluciona. Bueno, pero... Bueno, agradecerle. Sí, agradecerlos y vieron, empezó la charla con 40 y terminamos con 40, en el medio hubo como 45, así que no se fue la gente. Sí. Se quedaron hasta el final. Y Pastor, te dejo el cierre en tus manos. Sí, le había dado a Alejandro, pero él siempre trata de... piensa que está con el Pastor Bruno Razo, el toque y va. Agradecerle a nuestros amigos que nos han acompañado en esta noche, realmente ha sido una bendición y es una temática que también nos ayuda a todos nosotros. Muchas veces nosotros creemos que la depresión es falta de fe, por eso que esa pregunta que pusimos ahí sobre el tema tenía una intencionalidad. O sea, tenemos que dejar claro que la depresión es una enfermedad que tiene cura, que tiene tratamiento, y la ayuda del Señor es importantísimo en eso. Y nosotros también podemos cumplir un rol de poder ayudar y apoyar a aquellas personas que están en esa situación. Como decía Oilda, muchas veces nosotros tenemos que también, ella entiende porque lo vivió.
y algunas veces nosotros hablamos sin haberlo vivido sin conocer quizás a una persona que está en esa situación. Así que en el mes de... Pastor, dime, Oldi. Pastor Jorge, ahora personalmente en público, te quiero dar gracias a vos también, Pastor, porque me ayudaste muchísimo en el momento más que yo necesitaba en esos momentos, y le agradezco a Dios por este miércoles que entré acá justamente para contar mi testimonio de que yo sé lo que es alguien y utilizo para ayudar al que está en depresión. Eso le agradezco a Dios porque me hizo pasar por ese camino de pruebas, ¿verdad? Y en esta pandemia que me ayudó muchísimo a depender de nuestro Señor. Y de paso, Pastor, hacerte recordar que quiero hablar contigo. Sí, ese te va a costar más caro, sí. La otra no cobré, ahora estoy sacando turno. Agradecerles, realmente una bendición. En el mes de octubre también vamos a tener algunos psicólogos invitados ya para algunos temas, así que no se pierdan los días miércoles y también los días viernes. Así que como decía mi esposa el otro día, estamos buscando la forma también de hacer diferentes nuestros cultos, y tenemos una idea que quiero compartir con ustedes, es poder tener en el mes de noviembre recepción de sábado con identidad. Queremos invitar a desafiar lo que somos, por ejemplo, los argentinos. Aquí veo que hay muchos argentinos, así que un día viernes le va a tocar hacer la recepción de sábado a todos los argentinos de nuestro distrito, y van a preparar un programa especial, ahí vamos a ir dando alguna idea. Los paraguayos vayan preparándose también, los brasileros también. Yo voy a tener que pedir refuerzo con los chilenos, así que voy a abrir la frontera, voy a hablar con el embajador acá para que nos llegue más refuerzo, porque somos pocos, pero bueno, ¿ya? Así que algo vamos a hacer, así que para que vayan preparándose, vamos a hacer tipo alianza, para que se vayan motivando. Así que ya la cuarentena está terminando, así que tienen que empezar a motivarse. O si no, vamos a mandar aquí al doctor con nuestra hermana que les vaya a animar y les dé una inyección de adrenalina. Así que gracias, hermano doctor, con nuestra amiga, que Dios les bendiga. Y ya son parte también de nuestro distrito, están participando, así que como había señalado, también le vamos a dar otro tema en otro miércoles para que nos acompañen y así puedan seguir hablando. ¿Ya? Así que gracias, Dios les bendiga. Y nos vemos este viernes, ¿ya? La recepción de sábado va a estar el pastor Antonio Paredes. Así que oramos, nos dirigen ustedes con la oración desde Argentina. Así que le damos no sé, ahí, ¿quién de los dos va a orar? Oremos. Dale. Querido Jesús que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos compartir este rato, porque podemos estar juntos a través de este medio, porque podemos ser herramientas y podemos ser útiles en tus manos. Gracias porque nos permites ver nuestras debilidades y porque podemos siempre saber que estás para auxiliarnos y para mostrarnos luz. Gracias por cada uno de los testimonios que podemos escuchar y te queremos pedir de forma especial que estés en las vidas de las personas que hablaron, que sintieron tristeza y sintieron soledad en este tiempo. Por favor, te rogamos que puedan ser sanas, y te quiero pedir de forma especial que estés acompañando a cada una de las familias que representamos. Gracias porque nos cuidas y porque nos das amor para poder irradiar. Gracias por todo lo que nos das, en tu nombre, amén. Amén.